Comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. La función principal de la comunicación celular es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio que les rodea para sobrevivir a los cambios gracias al fenómeno de la homeostasis. Función de la membrana es un mecanismo de defensa que, además de ser estructura de intercambio con otras células, regula las entradas y salidas de muchas sustancias entre el citoplasma. El concepto de la membrana celular de difusión establece que cuando dos sustancias de distinta concentración entran en contacto, ósmosis, es el paso de moléculas de disolventes como la del agua a través de una membrana permeable o semipermeable. Turgencia o plasmólisis. El agua penetra a una célula y esta se hincha, se dice que hay turgencia. Por el contrario de la plasmólisis, esa agua sale de su interior provocando. Principales medios de transporte. El pasivo comprende únicamente el fenómeno de la ósmosis y la difusión. Sin este proceso, la célula no podrá incorporar agua o expulsar sustancias de desecho que le podrían causar daño. Transporte activo. En este caso, la célula incorpora o expulsa sustancias que están en mayor concentración en la dirección hacia donde deben moverse. La endocitosis se utiliza para referirse a todos los procesos que lleva a cabo la membrana hacia el interior de las células. Entre ellos tenemos la fagocitosis, proceso que permite que algunas células incorporen otros microorganismos. Pinocitosis consiste en la introducción de pequeñas gotas de líquidos extracelulares al citoplasma. Exocitosis se utiliza para referirse a las actividades que realiza la membrana celular relacionadas con la expulsión de sustancias desde las La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula eucariota y que precede inmediatamente a la división celular. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular en la que se da el crecimiento de la célula y una amplia actividad metabólica. Profase. Los cromosomas se forman con condensación y espiralización de la cromatina. La membrana nuclear se desintegra y desaparecen los nucleolos. Los centriolos migran a polos opuestos de la célula. Entre ellos se forman unos filamentos que constituyen el huso eucromático. Metafase. Los cromosomas duplican dos unidos el huso eucromático por medio de sus centímeros se ubican en la zona ecuatorial de la célula. Anafase. Los filamentos del huso se acortan y se produce la separación del centímero de las cromátidas hermanas que se mueven a polos opuestos. De esta manera, células formadas reciben el mismo número de cromosomas. Telafase. La cromatina se desparaliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y los nucleolos desaparecen del huso acromático. División celular. La meiosis. Fundamentos de las ciencias naturales. Corporación Universitaria Uniminuto. La meiosis. La meiosis es el proceso de división celular en donde una célula experimenta de forma sucesiva
2 divisiones, dando origen de esta forma a 4 células con la mitad de la información genética que la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, conocidas como gametos o también llamadas espermatozoides en el caso de los hombres y óvulos en el caso de las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 consiste en un proceso muy similar a la mitosis, en la que se compone de 4 fases: la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. En la profase 1 el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le conoce como recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. En la metafase 1 la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma y los cromosomas se pegan a los microtúbulos quedando posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y se empiezan lentamente a acercar hacia los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece una nueva membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. A esto se le conocen también como células diploides o células 2N, ya que conservan la misma cantidad de material genético que la célula madre. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar a la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando terminen en la telofase 2, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A estos se le conocen como células haploides o células N, ya que su material genético no está completo. Las células haploides vienen siendo los espermatozoides y los óvulos, y al momento en que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo, al unirse formando una célula diploide 2N. Created using Powtoon.